La bienvenida esta mañana de parte de aquí, Calvary Chapel en Downey. Y no solamente nosotros, pero todos los pastores que van a estar impartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Estamos muy bendecidos de estar aquí y sabiendo que el Señor quiere hacer una obra fresca, una obra nueva entre nuestras iglesias, entre la obra que el Señor está haciendo en cada compañerismo. ¿Cuántos de aquí creen eso? Que el Señor quiere hacer algo nuevo. Amén. Les voy a invitar en esta mañana que abran sus Biblias conmigo en el libro de Hechos capítulo 6. Y tenemos este tema tan importante en este día que vamos a visitar durante 6 diferentes mensajes, un par de talleres y dejar que el Señor nos ministre a nuestros propios corazones de qué significa ese mantenernos firmes. Porque ese es el tema, mantengámonos firmes. ¿Qué significa que nosotros como pastores, líderes, siervos de Dios, nos mantengámonos firmes? Tenemos este tema no solamente para esta sesión, pero para los próximos 6 sesiones. Y quiero hablarles sobre lo que pasa aquí en el libro de Hechos capítulo 6, porque vamos a hablar de una iglesia que está caminando o que está andando en poder. Y vemos acerca aquí del libro de Hechos que después que la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, la capacidad para ser testigos en Hechos capítulo 2, ahora viven en una sola misión con un solo enfoque y es ir y hacer discípulos. Y el Espíritu Santo aquí está haciendo una obra en la iglesia porque desde el momento que el Espíritu Santo llena a los discípulos con el poder, ahora el tema de ser llenos del Espíritu, el tema de ser ahora unidos en un mismo Espíritu es esencial para la iglesia. Pero los discípulos solo se podrían mantener firmes si estaban llenos del Espíritu Santo. Y ahorita nosotros como siervos del Señor no solamente nos podemos mantener firmes si estamos llenos por el poder del Espíritu Santo. Si tratas de hacer el ministerio en tus propias fuerzas, con tu propia experiencia, en tus propios dones, vas a salir frustrado, vas a salir cansado, vas a salir decepcionado, desanimado, porque lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Pero cuando dependemos en el poder del Espíritu Santo, sabemos que el Señor obra a través de su Espíritu y a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos de depender en el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo tomó control de los discípulos y luego fue un ministerio que trajo mucho fruto. Muchos de ustedes saben que en nuestra iglesia aquí en Calvary Chapel Downey recientemente pasamos por una transición de pastores. Y mucha gente me preguntaba a mí al venir esta etapa nueva de pastorear a esta iglesia. Hoy, Arturo, sé que vas a ser parte de esa sucesión o transición con el pastor Jeff y sabemos que tú vas a tomar el control del Calvary Chapel Downey ahora. Y yo siempre les decía, no, yo no voy a tomar control de Calvary Chapel Downey, porque la única que toma control de la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe de tomar control de la iglesia. Tú como pastor no tomes control de la iglesia. No pertenece a tuya. Es del Señor Jesús. Es del Espíritu Santo. Y el ministerio sin el poder del Espíritu Santo es un ministerio de hombre, de solamente de la carne. Sabemos a través de Zacarías 4:6, un versículo que mucha gente ahora reconoce, que no es con ejército, dice el Señor, no es con fuerza, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahorita pregúntate ¿cómo estás haciendo el ministerio? ¿A través de tus propias fuerzas, tu propio entendimiento o con el Espíritu Santo? ¿Tienes visión por lo que el Señor está haciendo en la iglesia? Porque si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, está fluyendo a través de tu vida, va a haber visión para salvar a almas. Va a haber pasión para lo que estás haciendo. Vas a poder escuchar la voz de Dios. Y el Señor va a estar haciendo un trabajo nuevo a través no solamente de ti, pero también de la congregación. Y lo que quiero hablar hoy no solamente es caminando en una iglesia con poder, pero simplemente que empieza en el liderazgo espiritual.
Si quieres tener un trabajo del Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a requerir eso? Un liderazgo espiritual requiere líderes llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde va a empezar aquí? En el trabajo de una iglesia, de la congregación, va a empezar aquí, entre los líderes, entre los pastores. Muchas veces pensamos que es la culpa de la congregación, que el Señor no está haciendo algo. O la culpa de los siervos, que el Señor no está haciendo algo. Quiero decirte, empieza en los líderes. ¿Quieres ver un avivamiento? Dile al Señor, empieza el avivamiento aquí, en mi corazón, en mi propia vida. Porque va a empezar en el liderazgo de la iglesia, y un liderazgo espiritual requiere líderes llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver cuáles son los líderes que el Señor quiere levantar en el ministerio. ¿Cuáles son los líderes que tienen la capacidad para poder dirigir en el ministerio? No se trata de cualquier persona sirviendo en el ministerio. No se trata de una persona que tú conoces, que es tu familiar, que es tu mejor amigo, pero que realmente tiene el llamado del Señor en su vida, que está lleno del Espíritu Santo, una persona que Dios puede usar para que nosotros juntamente nos podamos mantener firmes. Aquí en el capítulo 6 del libro de Hechos vamos a ver 4 cosas. Primero, el problema. Segundo, la prioridad. Tercero, la participación. Y luego el progreso. Hemos titulado este mensaje, La iglesia en poder. Vamos a leer aquí versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procorio, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, el proliceto de Antioquía, a cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les supusieron las manos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has dado para reunirnos. Y queremos, Señor, que a través de tu palabra tú nos demuestres qué significa mantenernos firmes. ¿Qué significa permanecer fiel al llamado que tú tienes para nuestra vida? Señor, perdónanos porque a veces nos adelantamos con nuestra propia agenda, con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas. Y queremos, Señor, hoy agradarte a ti. Queremos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu otra vez. Que tú nos llenes y Señor, podamos servirte de una manera que te agrade. Entonces, háblanos, Señor, al nosotros ahora recibir de tu palabra en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. ¿Cuál fue el problema aquí? Dice que cuando la iglesia, o en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Había un problema aquí porque era en aquellos días. Y era un problema que surgió de una cosa buena. Porque los discípulos estaban multiplicando. La iglesia estaba creciendo rápidamente. Aún dice la palabra de Dios en Hechos que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor estaba agregando a la iglesia. En Hechos capítulo 2 el Señor agregaba a la iglesia. En Hechos capítulo 5 el Señor sustrae o remueve de la iglesia cuando se trata de Ananías y Zafira. Y luego en el capítulo 6 el Señor multiplica a los discípulos. Hay muchas veces que a nosotros no nos gusta cuando el Señor subtrae de la iglesia. Cuando el Señor resta, cuando el Señor quita de la iglesia, decimos, Señor, no, que la gente no se vaya de la iglesia. Pero a veces el Señor necesita remover para después multiplicar. Como decía el pastor Chuck Smith, son benditas sustracciones. A veces no sabemos por qué el Señor remueve, pero el Señor quiere añadir después. Y a medida que la iglesia crece, también crecen las necesidades. ¿Y qué más crece? Las murmuraciones.
¿Qué más crece cuando la iglesia crece? Las quejas también crecen. Yo recuerdo cuando recién plantamos la iglesia estaba pequeña. Y yo conocía a todos en la congregación por nombre. Era mi esposa, mi hermano y yo. Y mi esposa siempre se quejaba del pastor. Pero estos son los desafíos, estas son las dificultades que experimenta la iglesia, donde hay temporadas de fruto. Hay temporadas de fruto, pero también hay dificultades, también hay desafíos, también hay cosas y temporadas de que nosotros estamos bien incómodos. Y mucha gente en el ministerio, a veces queremos el fruto, pero no queremos las dificultades. Aquí la palabra de Dios nos dice que si hay crecimiento, también van a haber desafíos, también van a haber dificultades, también van a haber necesidades. ¿Y cuál fue aquí el caso? Que hubo murmuración, hubo desagrado. Eso es lo que significa esa palabra murmuración. En vez viene de esa palabra murmuro, cuando oyes una persona murmurando o quejándose. Y no necesariamente tiene que ver con algo público, pero aquí esta murmuración era algo privado. Y sé que tal vez en tu iglesia no hay murmuraciones, pero en esta iglesia sí había. Entonces quiero que sepas esto, que habían murmuraciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin quejas. ¿Y cuál era la queja aquí? En versículo 1 y 2 nos dice que los creyentes judíos que hablaban griego se quejaban, y quiero que pongas atención a esta palabra, contra. Se quejaban contra los creyentes judíos que hablaban hebreo, porque sus necesidades no estaban siendo satisfechas, porque sus necesidades no estaban siendo suplidas. Y aquí tienes dos grupos diferentes, con orígenes culturales diferentes, con tradiciones diferentes ahora, que no estaban en pecado, pero tenían un diferente estilo o un diferente método. ¿Y qué dicen los griegos? Las viudas de nuestras familias no están siendo suplidas sus necesidades. Están siendo descuidadas. Estaban ahora pasando por el alto en la distribución diaria. ¿Y sabe lo que el enemigo quiere hacer cuando hay necesidades? Quiere usar a las necesidades para que un grupo de la iglesia esté contra otro grupo de la iglesia. Y eso ahí miras en ese versículo número 1. Que un grupo estaba contra otro grupo. ¿Por qué? Porque había necesidades cuando se trataba de la distribución diaria. Esa palabra distribución significa con el servicio diario. Era un servicio, era un ministerio que estaban supliendo las necesidades para las viudas. Pero un grupo dice aquí, nuestras viudas no están siendo atendidas. ¿Y sabes lo que el enemigo quiere hacer? Quiere detener la obra que Dios está haciendo. Quiere desanimar al ministerio, al pastor, al siervo, al líder. Y si no puede detener la obra por murmuraciones, si no puede desanimar a los líderes, ¿sabes lo que va a querer hacer? Dividir a la iglesia. Hay muchas ocasiones donde el Espíritu Santo estaba obrando, pero por una queja u otra, la iglesia se dividió. Y ¿sabes lo que pasa? Es que el enemigo quiere venir a romper o a dividir, a detener lo que el Señor está haciendo aquí. Y a veces pasa porque gente tiene sus diferentes preferencias personales de cómo ellos quieren que el ministerio suceda. Y las oyes, dicen, ¿por qué nosotros no podemos hacer la iglesia o el ministerio en esta forma? ¿O por qué ellos siempre quieren estar a cargo de todo? ¿O por qué decidieron ese grupo en el ministerio a hacer esas decisiones? Y hay murmuraciones, hay divisiones, hay disensiones que quieren venir a hacer un obstáculo para que el Espíritu de Dios obre. ¿Y cómo dice la gente? O no me gusta. Ojalá que ellos, ojalá que nosotros. ¿O por qué ellos no hacen eso? Quiero que sepas algo hoy. El Espíritu de Dios se mueve mejor en el elemento de amor y en unidad. Ahí es cuando el Espíritu Santo puede fluir. Cuando la iglesia no murmura, cuando la iglesia no se queja. Pero todos tienen una unidad por el Espíritu Santo.
¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios? Una iglesia que fue muy carnal. 1 Corintios 1:10. Ellos estaban pasando por divisiones. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo. Ahorita este es el mensaje que la iglesia necesita escuchar. Pónganse de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. ¿Por qué? Porque había divisiones entre ellos mismos, sino que estén perfectamente unidos. Fíjese, esa unión perfecta solamente pasa al nosotros estar sometidos al Espíritu Santo. ¿Quieres tener unión perfecta? Sométete al Espíritu Santo. Y dice, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Digo estos, hermanos míos, porque los de Chloe me están informando que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, otros, soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Y nosotros sabemos, no, Cristo no está dividido. Entonces, ¿por qué tú estás dividido? ¿Por qué la iglesia está dividida? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Hay veces que el pastor dice, esta es mi gente, esta es mi congregación. Y es muy importante reconocer, tú nunca moriste por esa gente. El Señor Jesús fue a la cruz por ellos. Esa gente pertenece al Señor. ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Y ves aquí que hay un problema. Pero ese problema surge porque el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en la iglesia. Y de ese problema, los discípulos, ahora de ahí sale una prioridad. Quiero que te fijes cuál es la prioridad de la iglesia, porque aquí redefinen las prioridades de los líderes. Y fíjese lo que dice ahí en versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué hicieron? Convocaron una junta, porque debían de estar unidos sobre cuáles son nuestras prioridades. Nosotros debemos saber cuál es la visión, cuál es el enfoque, qué es lo más importante. Y en este problema, en esta dificultad, ¿saben lo que ellos hacen? Ven una oportunidad. Quiero animarte ahorita, si hay un problema, hay una dificultad en tu iglesia, ve la oportunidad que Dios quiere hacer una obra ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Tal vez Dios quiere hacer un trabajo nuevo. Tal vez Dios quiere levantar a nuevos líderes. Tal vez es una oportunidad para otros ministerios que se surjan a través de ese problema. Y a veces nosotros lo que queremos hacer es resolver el problema rápidamente con nuestro propio entendimiento. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el encargado del ministerio y me voy a tomar cargo de este problema. Pero debemos esperar al Señor y decir, Señor, no en mis propias fuerzas, pero a través de tu Espíritu queremos seguir tu guianza. No nos queremos adelantar de lo que tú estás haciendo. Queremos ver la mano de Dios sobrando, la dirección que Dios quiere que nosotros tomemos. Y esta es una oportunidad aquí para que otros se involucraran al ministerio, al servicio, para integrar a demás personas. Y mira lo que dice ahí en versículo 2, no es justo. Ahora, los discípulos no se están quejando ellos mismos, pero lo que están diciendo aquí en versículo 2, dicen, no es correcto, no es correcto, no está bien, están diciendo, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Esto no es la prioridad. Y cuando dice servir mesas, no simplemente está diciendo literalmente sirviendo mesas, pero está diciendo, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a suplir necesidades físicas o necesidades administrativas. Podría ser cualquier cosa en la iglesia. Pero esas tareas que ellos estaban haciendo, los estaba quitando de poder estudiar y ahora impartir la palabra de Dios. Y eso es lo que dice en el versículo 2. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Quiero decirte algo hoy. No está correcto que la iglesia deje la palabra de Dios. No es correcto que el siervo, que el pastor, que el ministro, que la congregación esté desatendida cuando se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la prioridad.
Si tienes un ministerio y no incluye la palabra de Dios en tu iglesia ahorita, cancélalo. Debe de incluir la palabra de Dios. Así es como la gente se alimenta. No se alimenta con tus historias, no se alimenta con tus chistes, no se alimenta con tu personalidad, se alimenta con la palabra de Dios. Así crece una iglesia sana. Y un pastor que no está en la palabra de Dios es un pastor distraído. No hay nada más peor que un líder que está distraído, quiero que sepas. Porque un pastor que está distraído, que no está en la palabra de Dios porque está ocupado o preocupado en otras cosas del ministerio, no tiene visión para poder escuchar la voz de Dios. Y si no estás escuchando la voz de Dios, no tienes nada que decir a su gente. Hay mucha gente que se para delante del pueblo de Dios, hablan mucho, pero no tienen nada que decir. ¿Sabes por qué no tienen nada que decir? Porque no tienen un oído para oír la voz del Señor. Ahora quiero que sepas esto también. Un pastor no está por encima de servir mesas, no está por encima de esas tareas. Y ningún trabajo está bajo de él. Pero debemos atender la palabra y no dejar que ninguna otra tarea domine esta prioridad. Nada más domine. No hay nada peor que un pastor que está distraído en cosas secundarias. ¿Sabe lo que pasa cuando un líder no sabe prioridades? No sabe qué está haciendo. No sabe a dónde va. No sabe cómo escuchar la voz de Dios. No tiene visión fresca o pasión por lo que el Señor quiere usar. Y simplemente está repitiendo lo que sabe que hacer. Está pasando por los movimientos físicos del ministerio, pero el Espíritu Santo no está trabajando. ¿Y sabes por qué es importante depender de la palabra de Dios? Porque el Espíritu de Dios trabaja a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos inclinamos a obedecer por fe. Es posible, y quiero que sepas, al depender de Dios, es posible hacer una obra de Dios, una obra para Dios, y dejar a Dios fuera de la obra. Te adelantas, dices, ¿sabes qué? Yo tengo experiencia. Yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo hacer un evento, yo sé cómo hacer una conferencia, yo sé cómo hacer un servicio. Y se viene haciendo más un ministerio de un hombre que un ministerio del Espíritu Santo. ¿Es obra del Espíritu o es obra de la carne? Y aquí podemos ver que las prioridades son claras. Nosotros debemos atender la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchos pastores no atienden a la palabra de Dios? Muchas iglesias han dejado la palabra de Dios, predicando el evangelio, enseñando la palabra. Porque en vez de la palabra, quieren ahora entretener a la gente. Quieren saber qué les puedo decir a la gente para que vengan a la iglesia, para llenar más asientos, pero para que la iglesia esté llena. ¿Y de qué bueno es que la iglesia está llena, pero los corazones están vacíos? No están siendo alimentados de la palabra de Dios. ¿Saben lo que se convierte eso? Una reunión social. Porque estamos ocupados en las cosas que no son las prioridades. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. No hay nada más interesante. No hay nada más importante en la iglesia de Dios que la enseñanza de su palabra. No hay nada más importante. Y la razón por que muchos la dejan es porque es trabajo duro, quiero que sepas. Es trabajo duro estudiar la palabra, para enseñar la palabra, para impartir la palabra de Dios, si lo estás haciendo correctamente. Si te hace tan fácil, entonces tal vez no lo estás haciendo correctamente. Porque es duro, dura horas, tiempo, para exponer correctamente la palabra de verdad, con precisión. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 12:15? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes usarla bien, la palabra de verdad? ¿Sabes cómo exponer la palabra de verdad bien? ¿Sabes qué significa dar un mensaje expositivo de la palabra de Dios? Se hizo una historia de un joven que le dijo a un predicador muy conocido, muy efectivo: yo daría al mundo para predicar como usted, Señor, pastor. Daría al mundo para poder predicar como usted predica. ¿Y sabe lo que el maestro le respondió? Dijo, bueno, porque eso es lo que se va a necesitar. Un corazón completamente entregado al trabajo.
Un corazón que está completamente entregado a ese compromiso y el llamado. Así es como la iglesia crece, cuando el enfoque está en la palabra de Dios. Liderazgo significa prioridades. Hay pastores aquí, líderes aquí, que están distraídos, que no están disciplinados, que no están enfocados en lo que Dios quiere que hacer. En vez están por iglesia a iglesia, como la gente. Y luego nos quejamos porque la gente hace eso. Debemos estar enfocados en el llamado de lo que el Señor nos está queriendo hacer. Y a veces nosotros decimos, bueno, me gustaría estudiar, pero la gente viene conmigo con quejas. Y debo atender a esas quejas o las murmuraciones o atender a las necesidades administrativas. Tu primera tarea como pastor, como siervo, como líder, es agradar a Dios. Si agradas a Dios, no importa a quién desagradas. Tú no estás aquí para agradar a la gente. Y si desagradas o agradas a la gente, no importa a quién agrades. Tu enfoque no es agradar a la gente. Estar enfocado a agradar a Dios. Porque un día va a llegar cuando vas a estar delante del Señor y vas a tener que dar cuentas. Y en ese día solamente la aprobación de Dios es lo único que va a importar. No solamente había un problema, había prioridades, pero fíjate la participación que se necesita. Una persona no puede ser todo solo. Y aquí había una participación. Versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Circula en tu Biblia, entre vosotros. Queremos que otros participen, queremos que otros se involucren, que se entreguen al ministerio también. Pero hay cuáles requisitos que nosotros debemos de saber. Hay cualificaciones para quien debes de permitir entrar al ministerio. No se trata si estamos haciendo el ministerio, pero cómo estamos haciendo el ministerio. Mucha gente se quiere involucrar, están muy animadas, tienen mucho celo para el ministerio, pero tal vez no están listos todavía. Y tú debes de reconocer cuáles personas están listas para poder servir al Señor. Pero ¿sabe lo que me gusta aquí en el versículo 3? Que es tan importante que el Señor nos demuestra aquí a través de sus palabras. Dice, entre vosotros. No fuera de la iglesia, no vayas a buscar talento. No vas a buscar dones, sino dentro de la iglesia. Porque debe de ser la gente que está llena de la gracia de Dios, llena del amor de Dios, parte de la familia de Dios. Pero dentro de la iglesia es importante, pero busca gente que ya está ahí en la iglesia. No vayas a buscar a alguien que no está y no es parte de esa iglesia, de esa congregación, porque la persona que está dentro de nosotros, sabes, ya tiene un llamado a esa iglesia. Ya tiene un corazón para esa gente. No va a ser un asalariado que nomás está buscando por una oportunidad, que nomás se preocupa solo por sí mismo y cuando no le das lo que él quiere, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a ir a otra congregación. Por eso es importante buscar y levantar a gente dentro de esa misma congregación. No una persona que solamente está buscando por una oportunidad. No te enfoques en la apariencia, en el don. ¿Cuál es la lección aquí? Podemos ver en versículo 3 que una persona sola no puede hacer todo el trabajo. Debemos involucrar a personas y deben ser las personas correctas. Debemos de aprender a delegar, debemos de aprender a facultar, a discipular a más personas también. Pero ¿cuántos están buscando? Mire que aquí dice, busca a 7. A 7 solamente. Nosotros a veces decimos, los que quieran, vénganse conmigo. Pero no debe ser así. Solamente 7. La cantidad del hombre no es lo que estaban buscando. Estaban buscando la calidad del carácter. No la cantidad de fuerza de hombre, pero la calidad del carácter. Porque el ministerio no es un ministerio que debe ser popular, debe ser un ministerio que es puro, que es santo, que es sagrado. Que estamos buscando líderes que son espirituales, no líderes que son carnales. No líderes que quieren ser vistos delante de la gente, que quieren posición, que tienen su propia agenda. Hay gente que está interesados solamente para servir, porque yo quiero estar enfrente de la gente, yo quiero estar encargado.
Póngame a mí para hacer los anuncios. Estoy bueno, pastor, para eso. Debe ser gente que es espiritual, que tienen corazones santos y manos puras. ¿Qué tipo de gente está sirviendo en el ministerio ahorita donde tú estás? ¿Es gente que puedes depender de ellas, que están escuchando de Dios? El énfasis, quiero que sepas, no debe de ser en la cantidad del ministerio que está sucediendo. Muchas veces nosotros pensamos, necesitamos otro ministerio, necesitamos otra función, otra cosa para llenar ese día en el calendario. No. Espera que el Señor esté dirigiendo, que el Espíritu Santo dirija el calendario de la iglesia, que el Espíritu Santo dirija la agenda de la iglesia y que las personas adecuadas, maduras espiritualmente, sean los que están encargados. Que puedas escoger de las personas que no estás viendo solamente buscando por dones, pero estás buscando por madurez espiritual. Nosotros a veces nos enfocamos o nos impresionamos tanto en movimiento espiritual. Cuando vemos un evento, números grandes, mucha gente que está reuniendo y pensamos muy rápidamente que es una obra de Dios. Pero ¿sabe lo que debemos de ver? Esperar. Vamos a ver si realmente es una mano de obra del hombre o es la mano de Dios y el Espíritu Santo trabajando. Ahora quiero que sepas, estas cualidades que vamos a ver son cualidades que sin estas no se les debe dar a las personas la responsabilidad. Sin estas tres cualidades no se le debería dar a nadie en responsabilidad para el ministerio. Pero eso es importante. Deja que una persona se siente, que se alimenta, que crezca. Y al pasar del tiempo vamos a ver si se ha probado para poder ahora ser responsable de lo que el Señor ha dado en el ministerio. Son cualidades indispensables en el liderazgo espiritual aquí que nos va a dar ahorita. Personas que no están preocupados por sus preferencias personales, pero que quieren escuchar de Dios, que quieren ser fiel al ministerio. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque es muy fácil como pastor, como líder, como encargado ahorita, poner a alguien en el ministerio. Es fácil hacer eso. Nosotros mañana podemos regresar a la iglesia y poner a alguien en el ministerio. Pero ¿sabes? Lo que no es fácil, lo que es difícil, quitar a alguien en el ministerio. ¿Por qué? Porque ahora piensas, este es mío, no me lo vas a quitar. Es mi ministerio ahora. Por eso nosotros debemos de tomar el tiempo para ver el carácter de la persona, no simplemente el don. No te impresiones por talentos, por el don. Ahora busca el carácter, el corazón de la persona. El corazón, el valor de la persona. ¿Sabes lo que estás buscando? No solamente la perfección en la vida de un hombre, pero ahora la dirección de la vida de un hombre. ¿Cuál es la dirección de la vida de esta persona? ¿Hay santidad aquí? El primer requisito, mire el versículo 3, ¿cuál es? De buen testimonio. ¿Qué significa ser de buen testimonio? Ese es el primer requisito de una persona que vamos a escoger. Una persona que es irrepresible. Una persona que es honesta, que tiene integridad, que es irreprochable. Algunas personas no son respetadas en la iglesia. ¿Y sabes por qué no son? Porque tienen mal testimonio. Porque siempre llegan tarde, tal vez. O no cumplen con su palabra que habían dicho que iban a hacer. Aún un testimonio bueno, ¿sabe lo que dice? Que su conducta es consistente con su llamado. Que es constante la persona en lo que predica, en lo que dice y cómo actúa. Sabes, el testimonio es importante porque es un reflejo del carácter. Quiero preguntarte hoy, ¿qué dice tu testimonio de tu carácter hoy? ¿Qué dice la gente cuando habla de ti? ¿Están diciendo que tú siempre eres parte de líos? ¿Que tu vida está descuidada, está desordenada? Tal vez siempre le faltas de respeto a las personas. ¿O eres una persona que es amorosa, fiel, simple, humilde? ¿Sabes qué? Yo quiero estar ahí para servir al Señor. Una vida de buen testimonio, ¿sabe lo que requiere? Una vida de disciplina. Porque sin disciplina realmente no tiene valor lo que haces. Y está hablando de una persona que tiene disciplina.
Una persona que estamos viendo que su testimonio los podemos confiar con la responsabilidad, lo podemos confiar con la autoridad. ¿Cómo sabes si una persona tiene un buen testimonio? Que es una vida que es observada y con el tiempo ha demostrado buen testimonio. Con el tiempo ha demostrado un buen reporte. Es la calidad del carácter que es mucho más importante que la calidad del don. No te impresiones por el don de la persona, pero busca el carácter. ¿Y saben lo cual es la tentación es para nosotros? Tenemos una necesidad en la iglesia. Hay que poner a cualquier persona que pueda hacer el trabajo. Y lo hacemos muy rápido, porque hay necesidad cuando las personas realmente no están listas. ¿Sabes lo que pasa cuando pones una persona en el ministerio cuando no está lista? Lastimas a la persona y lastimas también al ministerio. Porque la persona todavía no está lista. No te apresures en el proceso de madurez a la gente. Espera que las personas maduren. No solamente deben estar disponibles, pero también deben estar maduras espiritualmente. Aquí dice, busca personas con buen testimonio. Si estudias Primera de Timoteo, capítulo 3, vas a reconocer aquí que dentro de toda la lista de ser líder, las calidades de ser líder, solamente hay una que trata de la habilidad y dice, debe de ser capaz de enseñar. Pero después de esa, todas las cualidades para ser líder tienen que ver con el carácter de un hombre. Buen testimonio, de integridad. Número 2, dice aquí, versículo 3, también llenos del Espíritu Santo. No solamente una vida de disciplina, pero número 2, una vida de obediencia, de sumisión. Queremos tener gente en el ministerio. Número 1, fíjese aquí, que tienen buen testimonio, una vida de disciplina, pero una vida de sumisión al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Llenos, esa palabra llenos significa completos. Puedes escribir esa palabra en tu Biblia, completos, llenos. O significa controlados por. Busca personas que están controlados por el Espíritu Santo. Que están completos por el Espíritu Santo, que están llenos por el Espíritu Santo, no llenos de sí mismo, no llenos de su orgullo, no llenos de su ego, no llenos de su propia ambición, pero llenos del Espíritu Santo. Hay veces que nosotros cantamos, levantamos las manos y decimos, Señor, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo. Y oímos la voz del Señor, dice, no puedo llenarte de mí porque estás lleno ya de ti mismo. Hay que decirle, Señor, vacíanos para que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo solamente. Llenos del Espíritu Santo, que están ungidos. ¿Ves aquí que la unción del poder del Espíritu Santo es importante? Porque ¿de qué sirve tener un buen talento si no tienen unción? ¿De qué sirve tener una persona que tiene buen oído, pero que tiene un corazón bien duro? Que no tiene la unción del Espíritu Santo. Y puedes tener cualquier tipo de don natural, pero sin el Espíritu Santo eres incapaz de verdaderamente ejercer el liderazgo espiritual. Necesitas estar llenos del Espíritu Santo. Me gusta lo que A.W. Tozer dice. Dice, si quieres saber si un hombre está llamado, mira su frente para comprobar si tiene el aceite de la unción. Puedes fijarte si está ungido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca va a delegar al ministerio a manos seculares. ¿Sabe lo que Él está buscando? A gente que está llena del Espíritu Santo, lista para someterse y lista para obedecer, controlada por el Espíritu Santo. ¿Sabes aquí que 7 que están llenos del Espíritu Santo son mejor que 70 que no están? La calidad de los hombres que son llenos del Espíritu Santo, que no estamos haciendo el ministerio en la carne. En Gálatas 3:3, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, ¿eres tan tonto que no entiendes esto? Habiendo comenzado en el Espíritu, estás siendo perfeccionado por la carne. ¿Quieres ahora perfeccionarte por la carne? ¿Quieres ahora hacerlo todo por la carne? No debe ser el Espíritu Santo dentro de nosotros, fluyendo en nosotros. Que se mira que la persona tiene buen testimonio, que está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué debe de estar llena del Espíritu Santo?
porque esa persona va a ser obediente a la voluntad de Dios para su vida. Y número 2, ¿sabes por qué debe estar llena del Espíritu Santo? Porque ahora ellos van a también saber cómo recibir instrucciones. Una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a saber? Va a saber cómo recibir instrucciones. Porque está llena del poder del Espíritu Santo. Está bajo el control del Espíritu en su vida. Ahora, ¿qué es lo que resiste que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo? Nuestra propia agenda, nuestro orgullo, el pecado en nuestra vida. Y por eso le decimos, Señor, quiero menguar en mi vida para que crezcas tú, para que sea tu Espíritu en mí, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Y número 3, llenos de sabiduría. Mira lo que dice aquí, que estén llenos de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Entendimiento. Que sepan aplicar verdades espirituales. No simplemente tengo conocimiento de la Biblia, una persona sabia, pero saben cómo aplicar esa verdad en su vida. No solamente es información, no es experiencia, pero ¿qué es? Es el conocimiento que yo tengo para poder aplicarlo en el ministerio o en la vida mía, en la vida de otras personas. Es una persona que está llena del Espíritu Santo y el Espíritu le da discernimiento. Esa es una persona que tiene madurez, que puedes encargarle responsabilidad. Sabes, una persona que tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría cómo usar ese conocimiento, ¿sabe lo que pasa? Es orgullosa. Y tiene falta de conocimiento de lo que Dios quiere hacer. Sabiduría significa que sabes qué hacer, sabes cuándo hacerlo y sabes cómo hacerlo. No debes de esperar que el pastor siempre te diga todo. Es una persona que sabe aplicar verdades espirituales, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué debemos de hacer. Y fíjate lo que dice ahí en versículo 3, quien encargaremos de este trabajo. Sabes, no le dan títulos, no le dan posiciones, ¿sabes lo que le dan? Responsabilidades. Como pastor, como líder, no busques animar a la gente con incentivos, con motivaciones de títulos, de posiciones. ¿Sabes lo que le debes dar? Responsabilidad. A ellos tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, teniendo sabiduría. Y ahora le das oportunidad, ahora le das privilegio. Cuando se han demostrado, cuando se han aprobado a tener estos requisitos espirituales. ¿Cuál es el progreso de esto que vemos aquí a través de la palabra? Y nosotros persistiremos en 2 cosas, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros vamos a continuar en estas cosas. Para que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nosotros continuemos ahora enseñando la palabra de Dios. Para que nosotros podamos ahora tomar el tiempo para escuchar lo que Dios quiere que nosotros podemos impartir a través de la enseñanza de su palabra. Hay muchas veces que el pastor está tan deprisa que no sabe cómo escuchar la voz de Dios. Está tan deprisa que no sabe cómo es tener intimidad con el Señor. ¿Sabe lo que nosotros debemos de hacer? Sentarnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo diga a tu gente? ¿Qué quieres que yo ahora imparta a tu gente? ¿Y sabe lo que pasó aquí después de que ellos se pudieron dedicar a la oración en la palabra de Dios? Aquí dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Y eligieron a estos hombres. Lo interesante de ello es que todos estos nombres son nombres griegos. Los griegos se quejaron, entonces pusieron a los griegos a trabajar. La gente que se queja en la iglesia, que dice, ¿por qué no tenemos esto, pastor, en la iglesia? Tal vez el Señor lo está poniendo en tu corazón para que tú lo hagas. Todos estos nombres son nombres griegos. Las mismas gentes que se estaban quejando, estos son los que pusieron a trabajar. Vamos a ver quién tiene buen testimonio entre los griegos. Vamos a ver a quién de ellos son llenos del Espíritu Santo, que están controlados por el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí quién de ellos son sabios, tienen la sabiduría y el entendimiento del Espíritu Santo. Y a ellos los vamos a poner a cargo. Le vamos a dar responsabilidad. No son cualquier personas, son ellos
los que están controlados por el Espíritu Santo. Y mire lo que pasa aquí en versículo 6, los cuales presentaron ante los apóstoles y quienes orando les impusieron las manos. Esperaron, oraron, buscaron. Y después que el Señor confirmó, después que el Espíritu Santo confirmó, luego les impusieron las manos. Luego confirmaron delante de la gente. Pero la calidad del carácter de ellos que estaban sirviendo. ¿Y cuál fue el progreso? ¿Cuál fue el fruto de todo ello? Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. Nosotros queremos y crecía la reunión de los miércoles. Y crecía los domingos en la mañana. No, ¿qué crecía aquí? Crecía la palabra de Dios. Ese es el enfoque, la palabra de Dios. Y cuando crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cómo se multiplican los discípulos? Porque crecía la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios estaba siendo predicada. Porque eso era la prioridad. Y Dios usó su palabra aquí. Mire lo que pasa. Grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Muchos de aquellos obedecían la fe porque fueron enseñados la palabra. Ese es el fruto del Espíritu Santo trabajando. ¿Quieres que el Señor use tu vida? Entonces dile, Señor, lléname del Espíritu Santo otra vez. Bautízame del Espíritu Santo. El bautizo, eso sale cuando tú te entregas al Señor. Él te bautiza el Espíritu Santo. Cuando le dices, Señor, me rindo todo a ti. Bautízame. Dame el poder del Espíritu Santo para caminar y ser testigo. Pero la llenura del Espíritu Santo debemos ir diariamente al Señor. No le podemos decir, Señor, quiero que me uses con la unción de hace 10 años. No, queremos una llenura fresca hoy. Señor, como me usaste hace 10 años, hace 5 años, eso estaba bien, es lo que hiciste ayer. Pero yo estoy interesado en lo que quieres hacer hoy. Que el Espíritu Santo nos llene. Que le pidamos hoy, Señor, al estar aquí durante todo este día, lléname con tu Espíritu Santo para que yo esté controlado por el Espíritu. Para que yo sepa oír la voz de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 7, versículo 37? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz de alto dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy tenemos sed para beber del Espíritu. Y vamos a venir, Señor, a tu presencia venimos a beber. Y del interior dice, de aquel que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. ¿Cuántos de aquí quieren esos ríos de agua viva? Vamos a pedir al Señor que haga eso dentro de nosotros.